Lo habíamos anunciado minutos antes quiénes eran nuestros invitados y ya está con nosotros aquí en el estudio de Guayaquil Nelson Jaramillo. Con él estamos iniciando este espacio de entrevistas. Los saludamos. Nelson, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y saludos a su audiencia. Bienvenido. Mucha gente tiene ya aquí como atravesado el tema del fenómeno del Niño. En la costa es lluvia, en la sierra sequía, más o menos, de acuerdo a lo que de alguna u otra manera se ha podido conocer. La gran pregunta, Nelson, es ¿qué o cómo enfrentar esta posibilidad de un estiaje que se pueda dar para que no se afecten las centrales hidroeléctricas y evitar así un racionamiento de energía? Bueno, muchas gracias. Primero, el país siempre tiene una estación seca y una estación húmeda, es decir, todos los años existe el riesgo de un estiaje si es que la estación seca es más severa de lo normal. Lo que pasa es que el Niño afecta esto aún más, lo multiplica. Entonces, este año va a ser un año muy seco, donde debería llover, y va a ser un año muy húmedo, donde no debería llover, que es en la costa. Nuestra cuenca amazónica oriental va a sufrir de sequía, por lo tanto va a haber menos generación eléctrica. El Estado se ha estado preparando, la empresa pública que es SELEC se ha estado preparando, tiene tres opciones básicamente, o tenía tres opciones. La primera era importar energía de Colombia, la segunda era contratar energía emergente a través de embarcaciones o motores de combustión que puedan venir al país en un corto plazo, y la tercera es importar gas natural para suplir lo que no se está produciendo en Campo Amistad y entregarle gas natural a una planta termoeléctrica que se llama Termogas Machala, que queda en el sur del país, en Bajo Alto. De estas tres, ya una ha quedado descartada. ¿Cuál es esa? El día de ayer, Colombia respondió formalmente al Ecuador diciendo que como ellos también están sufriendo el fenómeno del Niño, entonces no van a poder suplir energía por el sistema interconectado. O sea, no nos van a vender. No nos van a vender. Y nos quedan dos opciones: o contratamos energía emergente a través de embarcaciones que puedan venir a corto plazo, o importamos gas natural, o una mezcla de las dos. O sea, barcazas o importar gas. Es correcto. ¿Qué es más barato? Ninguna de las dos es barata, pero lo más caro es no tener energía. Es muy importante entender esto, porque cada hora de paralización del país le cuesta aproximadamente al país 25 millones de dólares. ¿Cada hora? Cada hora. Y de esto hay una prueba fehaciente que el Estado ya reconoce y la población lo conoce. La paralización indígena duró 13 días y le costó al país 700 millones de dólares. Esto equivale a 11 millones la hora de trabajo en un país que no estaba completamente paralizado. Lo mismo sucede con el paro por el COVID o las paralizaciones por el COVID. Le costaron al país 16 billones de dólares, 16 mil millones de dólares en 9 meses. Equivale también a 11 millones la hora en un país que no estaba totalmente paralizado. La energía, sin energía, se paraliza todo. Y ahí es cuando nos enfrentamos a grandes pérdidas. Claro, porque la actividad productiva depende de la generación eléctrica, sin duda alguna, eso no es nada nuevo, pero donde se produce una situación como la que estamos analizando, Nelson, entonces la pregunta que cabe es, de estas dos alternativas que han quedado o que quedan, ¿el gobierno, el Estado, está haciendo la gestión? Sí, pero no al paso que... Yo creo que no al paso que esta situación amerita. La situación de una respuesta de Colombia, una negativa de Colombia, era previsible. Colombia tiene exactamente los mismos problemas que tiene el Ecuador con respecto al fenómeno del Niño. Entonces, esperar una respuesta de Colombia para recién tomar acción sobre las otras dos opciones no era lo correcto. Ahora queda poco tiempo, estamos entrando ya a septiembre. El fenómeno del Niño se debería empezar a sentir en octubre, es decir, en octubre deberíamos tener una solución energética en el país. Hay que ver si todavía tenemos tiempo para ello. ¿Y de aquí a octubre, por ejemplo, las barcazas no alcanzan a llegar en ese periodo o qué? Las barcazas alcanzan a llegar, lo que no alcanzaría a llegar es una importación de gas en un mes, porque se necesita infraestructura que hoy no existe. ¿Cómo entender el tema de la importación de gas cuando tenemos el Campo Amistad, que debió haberse invertido ahí para tener mayor producción de gas en ese campo?
Sí, a ver, hay que entender la historia de Campo Amistad. Campo Amistad es un campo que se empezó a producir en el 2000 bajo una empresa internacional que montó una planta eléctrica. El consumo de gas, contrario al consumo de hidrocarburos, es en línea, es decir, lo que sale del pozo tiene que ir directamente a un consumo porque no existe capacidad de almacenamiento o licuefacción suficiente para almacenar energía en gas. Entonces, el Estado en el año 2012 tomó nuevamente este campo, hizo inversiones millonarias, cerca de 600 millones. En ese campo. En ese campo, con un objetivo de duplicar o triplicar la producción. Se llegó a una producción de 58 millones de pies cúbicos día, pero que inmediatamente empezó a bajar. Entonces, cuando se hizo esta inversión y se logró estos picos, se pensó que íbamos a tener se llama un plató de producción, es que se mantienen 58 millones en el tiempo. Esto no existe ni ahora ni va a existir en el futuro en Campo Amistad. Entonces, lo que está pasando es que estamos proyectando infraestructura de generación eléctrica sobre un supuesto o una supuesta producción de gas que no vino, y por eso tenemos que complementar lo que produce el campo con importaciones. No se trata de no producir en el país, se trata de complementarlo. Y eso es sumamente costoso. Es más costoso que la producción nacional, pero de nuevo, más costoso es no tener energía. Claro. Ahora, el estiaje, obviamente, la afectación es a las centrales hidroeléctricas. ¿Y las termoeléctricas cómo estamos? No estamos muy bien, el país no ha invertido en un nuevo parque termoeléctrico. Cuando se hicieron todas estas nuevas hidroeléctricas se pensó que no necesitaríamos más de las termoeléctricas, no se les dio mantenimiento, no se renovó nuevas plantas, por lo tanto el parque termoeléctrico es vetusto, funciona, pero es ineficiente. ¿Qué quiere decir que es ineficiente? Que yo podría con la misma cantidad de combustibles producir más energía, pero como son antiguas las plantas y son ineficientes, entonces tengo que invertir más combustible por la misma energía que necesitaría con plantas modernas como las que se deben de construir en el futuro. Este tema no ha cambiado, el estiaje viene todos los años. Entonces, y hay otro tema mucho más importante, y es que no es un tema solamente del Niño. El país, por una excelente participación de la empresa privada, está creciendo en ciertas industrias, está creciendo el camarón, está creciendo la minería. Por lo tanto, la demanda energética está creciendo al doble de lo proyectado. Y esa curva de demanda ya está empatando a la curva de generación. Todo el remanente que sobra de esta generación hidroeléctrica tiene que ser abastecido por termogeneración. Y esta termogeneración es la que hoy no tenemos y debemos contratar a corto plazo soluciones eficientes y definitivas. Así como la demanda aumenta, entonces la generación tiene que ir en aumento siempre, no esperar a que llegue al límite o nivelarse, por así decirlo, Exactamente. Para entenderlo, porque si no, no nos queda pues el pan para repartir a todos. Exactamente. Y la falta de energía lo que produce es una limitación en la capacidad de crecimiento, de producción. Los camaroneros no pueden producir más porque no tienen más energía. Las industrias de Durán no pueden producir más porque no tienen más energía y energía de calidad. Es decir, ya no es un tema solamente de cuánta energía podemos producir, sino cómo la transmitimos con calidad, que no haya estas variables, que no haya estos armónicos en el sistema. Entonces, bien dice uno de los candidatos a presidente, hay que invertir muchísimo también en transmisión. Entonces, hay mucho que hacer en el sistema eléctrico nacional. Hay que rezar a que el estiaje no sea, mejor dicho, que la sequía no sea fuerte, para de alguna u otra manera que estas hidroeléctricas puedan generar. De lo contrario, nos tocará asumir esta responsabilidad de tener que vivir con un estiaje bastante serio o considerable que podría generar en estos cortes de energía. Yo soy creyente, creo en Dios. Ojalá que así sea. Pero Dios no perdona a los que no hacen las cosas y se nos puede ir al tren, así que hay que trabajar. Nelson, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias. Nelson Jaramillo, a propósito de la situación de siempre hay que prevenir por el tema del estiaje, si no la afectación es el racionamiento de energía si no se hacen las cosas que se tenían que haber hecho y que todavía podemos estar a tiempo, pero demasiado tarde, pero podemos hacer algo para evitar justamente los cortes. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos a hacer la pausa, regresamos.